Hola jóvenes, ahora vamos a estudiar la siguiente parte que sería el transporte en régimen laminar y hacer el balance de cantidad de movimiento de manera microscópica, teniendo en cuenta, la contribución molecular del sistema. Entonces vamos a empezar hablando sobre este tipo de balance que vamos a hacer en énfasis, que lo vamos a determinar en una variable independiente, es decir, que al estudiar la cantidad de movimiento en el régimen laminar haciendo uso de los balances de envoltura, vamos a ver que vamos a determinar solo una variable o una dimensión en la parte de velocidad, es decir, que en X, Y, Z o dependiendo del eje coordenado que estemos usando. Y si es así, la ecuación diferencial nos dará una ecuación diferencial ordinaria, la cual no va a ser dependiente del tiempo y vamos a estar trabajando en estado estacionario. Como vemos acá en la figura, tenemos un eje coordenado rectangular, tenemos nuestro diferencial para hacer el balance microscópico y ¿qué vamos a tener en el balance? Vamos a tener la velocidad de entrada por cantidad de movimiento en transporte molecular menos la velocidad de entrada de cantidad de movimiento por transporte molecular. Miren que estos dos sería la velocidad neta de la cantidad de movimiento por transporte molecular. Pero hay que tener en cuenta que estas velocidades son velocidades de flujo, no flux de cantidad de movimiento molecular. Es decir, que debería ser el esfuerzo cortante multiplicado tanto por el área a la de incidencia tangencial, ¿verdad? Después viene la velocidad de entrada de cantidad de movimiento de transporte convectivo menos la misma velocidad, pero en este caso de salida, del transporte convectivo, dándonos la velocidad de salida, no, la velocidad neta, digo, sobre el movimiento por transporte convectivo. Recordemos que este transporte convectivo es un transporte no tangencial, sino que el flujo que sigue la velocidad, es decir, que un transporte perpendicular a la envoltura que escojamos para el diseño del transporte. Y después vendrían las fuerzas netas que actúan sobre el sistema, y cuando hablo de fuerzas netas me voy a referir tanto a fuerzas que ayudan a la velocidad de transporte, de cantidad de movimiento, como las que se oponen a la misma. Es decir, que cada una, según la dirección que tomen, va a ir dando su signo. Un ejemplo pueden ser las fuerzas de presión, que una vaya digamos, si en este caso estuviéramos en un ducto, no en estas dos láminas sólidas, sino que en un ducto rectangular, vendría nuestra velocidad de movimiento en X, donde acá tenemos una entrada de presión y acá al final del ducto tenemos otra presión que se opone. Tanto esta va a ser positiva y esta negativa. Y la fuerza neta sería esa caída de presión dentro del ducto. Si esta fuera una caída vertical, vamos a tener que el fluido genere una columna de presión por medio de la gravedad que al inicio de la longitud del mismo va a ser de cero, pero al final va a obtener toda esa columna de fluido que va a ser fuerzas que actúan sobre el sistema de manera de la gravedad. Podemos tener también fuerzas de gravedad negativa si estamos impulsando un fluido en contra de la misma. Entonces, para generar estos balances en envoltura, que va a ser en el transporte de régimen laminar, primero lo que vamos a hacer es que vamos a identificar la componente de velocidad, es decir, en qué componente se da, y el sistema de coordenadas. En este caso, como vemos, en un sistema de coordenadas rectangulares, donde la componente de velocidad, como vemos, es una componente de velocidad en X. Aunque la cantidad de movimiento se propague en Y, es decir, que la velocidad en X va a ser función de Y, vamos a ver que la velocidad se identifica y se procede a ver dónde se va a dar la propagación del mismo. Ahora, se elige el sistema de coordenadas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que determinar prácticamente cuál es la mejor forma para poder modelar nuestro sistema en el balance de la envoltura. Después se escribe el balance de cantidad de movimiento que les he presentado anteriormente,
para desarrollar las contribuciones, tanto moleculares como convectivas de la parte de flujo microscópico y de último las fuerzas que se ejercen sobre el sistema. Después de esto se determina el balance de la envoltura en la variable especial, como vemos acá, y se construye el balance en diferencias finitas. ¿Qué se hace? Reordenamientos matemáticos, cancelaciones y simplificaciones del mismo balance. ¿Para qué? Para que nos quede un balance, cuando digo de diferencias finitas, normalmente si es una de cantidad de movimiento, podemos ver que nos puede quedar el tensor dividido en una variable espacial, digamos que sea el tensor x, vamos a ver, xz sobre z, o puede ser que nos quede la velocidad de x sobre el delta z. Esto sería prácticamente una distribución en diferencias finitas, donde yo lo que estoy haciendo prácticamente acá es que nos está quedando un balance o otro balance, una o la otra opción en la densidad de transporte. Este sería en la densidad de cantidad de movimiento, o en el otro que podría ser en la distribución de velocidad, que al final, si se desarrolla el modelo matemático y se da la definición de derivada, es decir, que el primero, el número 1, si yo tengo el límite, cuando delta z se vuelve 0, yo lo que voy a tener prácticamente en esta proporción de diferencia finita es la misma definición de la derivada, y yo voy a tener, si fuese de una o más variables, la parcial del tensor en xz sobre z. Pero, como estamos trabajando en una sola variable dependiente, lo que voy a tener es una derivada ordinaria. Lo mismo pasa para el segundo caso. Tendría el límite de la variable espacial, que sería delta z tiende a 0. ¿De quién? De la velocidad. Y si tuviera una o más variables, tuviera este componente, la parcial de velocidad en x con respecto a z, pero como en estos balances vamos a tomar solo una variable dependiente, vamos a tener la derivada de la velocidad con respecto a z. Entonces hay que tener muy en cuenta las coordenadas que vamos a utilizar. En los problemas de ingeniería lo más común es que tengamos coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Y que recordemos que para las rectangulares y que el sistema sea ortonormal, no digo ortonormal, es que cumpla con el sistema coordenado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a la variable x, miren, como saliendo del plano, y nuestro plano sobre la computadora va a ser el plano ZY. Normalmente z siempre se le da a la variable de altura, ¿verdad? En coordenadas rectangulares, es decir, con respecto a la normal o con respecto a la altura en la gravitación de la Tierra, siempre z va a ir con respecto a este componente. Ahora, podemos tener sistemas que se desvíen o que nosotros pongamos el eje coordenado prácticamente rectangular, pero se desvíen en un ángulo, como vamos a ver en algunos ejemplos, se desvíe en un ángulo alfa, digamos, y aunque nosotros tengamos a nuestro eje coordenado z, x, y dentro de este el vector y, vamos a tener que, aunque esto sea ortonormal, este vector, aunque la gravedad, miren, la gravedad punte hacia abajo, lo que vamos a hacer es que estos dos vectores, tanto el vector de gravedad como la coordenada z, lo que deberíamos de hacer es una proyección del vector para poder determinar la incidencia de la gravedad en esa componente. Ahora, tenemos nosotros las coordenadas cilíndricas, donde las coordenadas cilíndricas normalmente tenemos a nuestro eje radial. Miren, nuestro eje radial.
prácticamente el eje que va siendo como un azimut, que es el eje de phi, que es el que contiene toda la parte, ¿qué podría decir? La parte angular del componente y nuestra variable z. Normalmente este sirve para tuberías, o para condiciones circulares, cilíndricas, digo, pero siempre vamos a tener a la longitud o a la componente longitudinal del cuerpo como el eje z. Miren, aunque esté tanto vertical como horizontal cuando tengamos coordenadas cilíndricas, sin importar si el cilindro está horizontal, nuestro eje coordenado tendría que ser z, la variable radial y nuestra variable phi de ángulo, ¿verdad? O si estuviese, como en este caso, de manera vertical. Y después tenemos las coordenadas esféricas, donde lo que vamos a tener son dos componentes angulares, donde uno se mueve con respecto a la normal hacia el eje radial, y el otro que se mueve de manera paralela a él, como tenemos acá el phi y el teta. Que como cabe decir, este sirve para componentes esféricos o semiesféricos, donde podemos tener, que más adelante podemos ver, hornos semiesféricos o partículas sumergidas en un fluido, para ver cómo ellas, hay una distribución de estela y todo el desarrollo de velocidad. En los balances de la envoltura es muy importante determinar condiciones límites, ya que, como les he dicho, nosotros vamos a tratar ecuaciones diferenciales ordinarias y para poderlas resolver nosotros necesitamos o necesitaremos condiciones límites o condiciones límites o condiciones iniciales. ¿Cómo podemos calcular esto? Nos podemos guiar de las interfaces o de algunos acompañamientos físicos que le darán sentido a nuestra ecuación. No todos los casos las interfaces nos ayudan a determinar el problema de condiciones iniciales de una ecuación diferencial ordinaria, pero sí nos ayudarán a prescindir o a dirigir qué es lo que tenemos en el componente. Una cuestión importante es darle sentido físico a la ecuación, donde vamos a ir viendo al desarrollo de algunos ejemplos que, aunque la interfase no dependa de dos componentes, de dos estados, de dos estados diferentes de la materia, pero sí dependa de una condición física que me haga desarrollar por medios matemáticos, donde vamos a tener, y lo explicaré más adelante, donde vamos a tener variables como x sobre la constante de condición sobre 0, que esto, aunque yo hago el límite, cuando digamos, tengamos esta función de c entre x, cuando x tienda a 0 por la derecha, entonces el límite será más infinito, no tendría una aseveración o una condición prácticamente que me genere una respuesta física, ya que matemáticamente no ha sido desarrollado la división entre 0, y si hacemos el límite para la aproximación de la convergencia del componente, vamos a ver que más bien tenemos un límite impropio, que lo que va a hacer es que el límite no exista. Al hacer esto, para que la función cumpla, vamos a hacer 0 a miren, 0, y si lo aproximamos a la derecha, 0 entre un número muy pequeño, lo que nos va a tener es que la constante sea 0 y el tensor o la función, que vamos a ver más adelante, nos converja a un punto en el componente. Ahora, cuando no tenemos estas condiciones matemáticas, nosotros nos podemos ver por las interfaces de los estados. Vamos a ver que en la interfase líquido-sólido, es decir, digamos, si tenemos la pared de la tubería, la pared de una placa, etcétera, etcétera, con nuestro fluido, vamos a ver que en este punto, en la interfase líquido-sólido,
el líquido, lógicamente, la velocidad del líquido en esa capa, como estamos hablando de un régimen laminar, es como que la velocidad de ese sólido competa a la primera capa de líquido que esté ahí. Entonces las velocidades, como dice la teoría, van a ser iguales. Es decir, si la lámina es prácticamente estática o el componente no se mueve, entonces nuestra velocidad de líquido será cero. Es decir, si tenemos estática la lámina, que en muchos casos que la velocidad del sólido es cero, entonces la velocidad del líquido será cero en ese punto de la interfase. ¿Y por qué necesitamos esto? Si yo doy prácticamente una condición donde estoy en este punto y al final determino que este punto es, digamos, z igual a z sub 1 y acá tenemos z sub 0 que es igual a 0, entonces en z sub 1 puede decir que la velocidad es 0. Y eso me va a ayudar a resolver la ecuación diferencial en condiciones límite. Lo primero, interfase líquido-sólido por el tipo de régimen, ya que es una lámina, ¿se acuerdan de la definición molecular? Que son láminas que se van propagando, entonces tenemos que las velocidades son iguales. En el caso de la interfase líquido-gas, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que en esa interfase el esfuerzo cortante o la fuerza cortante tangencial del gas va a ser muy pequeña, que se va a volver aproximadamente cero y no va a generar esfuerzo de corte, sino hasta que el gas sea tan fuerte o que tenga un esfuerzo mayor o una presión mayor o una velocidad muy grande para que genere ruptura en este sólido, en este líquido. Donde nosotros, si tenemos un perfil de velocidad, que normalmente es parabólico, vamos a tener una velocidad máxima ahí, ya que si nosotros al esfuerzo cortante lo hacemos cero, teniendo la ecuación molecular, digamos, acá tenemos XY, YX digo, entonces tenemos la velocidad en X con la coordenada en Y, multiplicado menos la viscosidad, al hacer cero esto y queda multiplicado, lo que nos queda es esta derivada, que es lo que puede permitir, si yo una derivada, una función derivada la igualo a cero, entonces lo que tengo es la velocidad máxima en X. Por eso es que tengo que la velocidad del líquido va a ser máxima y el esfuerzo cortante es cero porque el gas no va a ser lo bastante fuerte o va a tener una velocidad de arrastre importante para que haga una ruptura en el líquido. Y de último, en la interfase líquido-líquido, vamos a tener que si los dos líquidos son imisibles, cada uno va a tener prácticamente, y lo voy a dibujar acá, va a tener diferentes esfuerzos cortantes, no van a ser constantes porque cada líquido tiene sus propiedades intrínsecas, pero en interfase vamos a ver que ese esfuerzo va a ser constante, es decir que va a ser igual para ambos líquidos.